Bueno, voy a arrancar. Bueno, en primer lugar, quería agradecer a todos por estar acá, por venir. Sé que es un jueves feriado, previo a un feriado, con lo tanto es un poco complicado muchas veces conectarse. Es un placer para mí poder compartir mi trabajo con todos ustedes. Hay colegas, amigos que veo conectados. Y más hacerlo en una institución que para mí tiene, a la cual respeto tanto, que es el Colegio de Arquitectos de Córdoba. Para comenzar, quería conversar, digamos, quería empezar con esta diapositiva donde condensé algunas de las experiencias profesionales que tengo hasta la fecha. Refleja algo que para mí siempre fue fundamental dentro de mi práctica, que es combinar la práctica profesional con la investigación y la docencia. Este, no quiero ahondar demasiado, digamos, esas son las universidades donde di clases, los cursos, algunos proyectos de la práctica profesional que voy a explicar y dos proyectos de investigación en los cuales también voy a profundizar un poquito más adelante en la charla. ¿Se escucha bien, no? ¿Todo perfecto? Genial, bárbaro. Habiendo hecho esta salvedad, quiero hacer una segunda aclaración. Esta vez tiene que ver con los proyectos que voy a mostrar y cómo concibo yo el diseño arquitectónico. Y esta es la idea de pensar el diseño como un todo. A mí me interesa explorar el potencial de todos los aspectos del diseño, como puse en la diapo, y cómo todos estos aspectos tienen la posibilidad de afectar el producto final. Quizás es una obviedad, pero en todos los proyectos que voy a mostrar hay una relación muy estrecha entre el desarrollo geométrico, el desarrollo estructural, el diseño estructural, la elección de los materiales de construcción, la elección del método de factura, las técnicas de diseño 3D, la funcionalidad del sitio y la planificación de la vida útil. Todas estas cosas para mí están relacionadas entre sí, tienen la posibilidad de afectarse durante el proceso de diseño y construcción y de modificarse, ¿no? El proceso de diseño yo no lo concibo como algo lineal, sino como algo iterativo, que asumo que, bueno, muchos de ustedes tienen una posición posiblemente similar, y más hoy en día trabajando con herramientas de diseño y fabricación digital. Y antes de meterme de lleno a hablar de robots, que es un poco lo que nos convoca hoy, me gustaría contar por qué decidí acercarme a este tema previo durante el tiempo que trabajé en Argentina. Y esto básicamente tuvo que ver con dos experiencias profesionales que fueron previas a viajar a Estados Unidos a hacer un máster en diseño avanzado en la Universidad de Pensilvania. La primera fue trabajando en el sector privado, trabajaba en una oficina de arquitectura que hacíamos fundamentalmente edificios de propiedad horizontal, que es el edificio que se ve a la derecha, y que fue la primera obra en la que trabajé ni bien me recibí, perdón. Este era un edificio que tenía 48, tenía 4 pisos y tenía 48 departamentos y ninguno era igual. Este es un proyecto del 2010. Y yo comencé diseñando en la herrería, me dieron un trabajo bastante pequeño y me acuerdo que me volví bastante loca, básicamente porque eran todas distintas, ¿no? O sea, cada momento de la obra tenía una particularidad y demandaba una cierta customización, ¿no? Y fue en ese momento en donde empecé a sospechar un poco que las ideas que estábamos teniendo para desarrollar estos proyectos y las metodologías o las herramientas con las que yo contaba para resolverlos estaban entrando en conflicto. La segunda experiencia, que es un poco más adelante en el tiempo, fue trabajando en los desarrollos urbanísticos de Procrear. Lamentablemente en esa oportunidad no me tocó trabajar en Córdoba, pero sí trabajé en Mendoza, en San Juan, en La Rioja y en Santiago del Estero. Y de nuevo había dos cosas que, digamos, me hicieron sonar las alarmas, por así decir, donde comencé a sospechar que las metodologías que yo estaba utilizando para proyectar y para construir no tenían tanto que ver con lo que estaba pasando. En el proyecto había una gran voluntad de customizar las casas, o sea, había barrios que, por ejemplo, tenían 1.500 viviendas y se pretendían no hacer todas iguales. Y eso causaba bastantes conflictos a la hora tanto de construirlo como de diseñarlo, ¿no? Muchas veces ejecutábamos, por ejemplo, 10, 50, 100 veces los mismos detalles y siempre dependíamos fuertemente de la habilidad manual de quien lo ejecutaba. Entonces había una presencia muy fuerte del trabajo artesanal, digamos, bueno, todo es algo con lo que lidian todos los arquitectos diariamente, pero que yo veía que en otras industrias esto no pasaba,
que había en algún punto, que empezaban a trabajar, o sea, que había hace más de 100 años, digamos, otras industrias trabajan con matrices industriales, y que incluso incorporaban técnicas de diseño y fabricación digital en el último tiempo, que permitían estas dos cosas, ¿no? Customizar y producir en masa. Y esto es lo que me interesaba y es lo que me llevó a moverme y a viajar a Estados Unidos para hacer una maestría. La maestría la hice del 2017 al 2019. Lo hice gracias a una beca Fulbright que me dio junto con el Ministerio de Educación de la Nación. Y cuando terminé, la primera experiencia que tuve fue trabajando como manager, como investigadora y como docente en el laboratorio de la Universidad de Pensilvania, el laboratorio de robótica. El laboratorio se llama Autonomous Manufacturing Lab, perdón por usar tantos términos en inglés, pero es así como se llama, y si lo quieren buscar o quieren buscar la página y quieren ver las cosas que se están haciendo actualmente ahora, bueno, es interesante tenerlo en inglés para que se pueda buscar. ¿Qué hacía? Básicamente, ¿en qué consistía mi trabajo como manager en el laboratorio? O sea, voy a mostrar un proyecto de investigación, no me va a dar tanto el tiempo para docencia, pero algo hay de los cursos que enseñábamos, pero mi trabajo como manager, que es un poco, digamos, la forma de encarar que ahora yo tengo los proyectos, consistía en lo siguiente. En principio, bueno, todo dependía de mí, la seguridad de higiene, los presupuestos, las compras, los materiales, las cosas usualmente que hacen los managers en laboratorios o industrias o lo que sea. Y a su vez definíamos la agenda de investigación junto con quien dirigía el laboratorio, que era el arquitecto Robert Stuart Smith, un arquitecto australiano. Y además juntos nos encargábamos de todo lo que era el diseño, la traducción y la construcción de las obras, ¿no? O sea, diseñábamos las piezas, desarrollábamos las geometrías, las partes, investigábamos qué técnica de en 3 dimensiones tenía que ver con el desarrollo de esa geometría, elaborábamos simulaciones, estudios de estructuras, hacíamos la traducción de esos desarrollos que fundamentalmente estaban en 3 dimensiones a un lenguaje que el robot lo pudiera entender. Y después nos encargábamos de la construcción, que era básicamente manufacturar lo que estuviéramos diseñando, pero también construir las herramientas para poder hacerlo con el robot, que ahora voy a explicar un poquito más de qué se trata esto. En cuanto a software, por si alguien tiene curiosidad, éramos muy flexibles con el diseño, utilizábamos Autodesk Maya, Fusion, mucho Rhino, Grasshopper, programábamos. Durante todas las etapas hay muchas instancias de programación. Y el lenguaje ensamblador que usábamos para esto es Python, que es un lenguaje como muy amigable para poder usarlo y más para los arquitectos. El segundo trabajo que hacíamos era la traducción de este lenguaje del cual yo mencionaba, un lenguaje que el robot pudiera entender. Básicamente, en el laboratorio en particular teníamos ABB, pero hay distintas marcas, está Kuka, Kuyar, que es una que estoy trabajando ahora y que voy a mostrar al final. Y nosotros en general no usábamos los robots para ensamble, sino para manufactura, ¿no? Lo más básico que hay que programar en general son las trayectorias del robot, o sea, ese robot se tiene que mover de alguna forma, y ese movimiento es lo que nosotros llamamos las trayectorias del robot. Eso es lo primero, digamos, que uno tiene que definir, pero también hay una serie de cuestiones que vienen en esos programas que tiene que ver, que son particulares de la técnica, ¿no? Y que son cruciales para que la ejecución del programa sea exitoso, y que tiene que ver, por ejemplo, con las velocidades, los inicios de determinada acción, los inicios y el fin del programa, los inicios y fin de la acción, las señales, los sensores, los encendidos, los apagados, etcétera, etcétera. Todo ese paquete, digamos, de cuestiones tiene que estar involucrada y contemplada en el programa. Cada robot tiene su lenguaje, en este caso es ABB, lo que se ve en la pantalla es un print screen de Robot Studio, que es el programa, digamos, que se utiliza para ABB, y el código se llama Rapid Code. O sea, cada uno, digamos, tiene ciertas particularidades que no voy a hablar porque creo que no es el fondo de la charla y el fin. Y el tercer y último trabajo que hacíamos era el de la construcción, que tenía 2 aristas, ¿no? Un poco que era lo que decía antes, que era una, la construcción del objeto en sí. Nosotros estábamos queriendo fabricar un objeto arquitectónico, entonces esa era, digamos, el fin, la construcción. Pero había algo que nosotros teníamos que hacer previamente, que era la construcción de los efectores finales, o para decirlo de algún modo que se entienda más, de las herramientas que ese robot iba a tener para ejecutar determinada acción.
En general nosotros dividíamos a las herramientas en dos tipos de técnicas, técnicas de agregación y técnicas de sustracción. Por ejemplo, las técnicas de agregación puede ser una extrusora de fibra de carbono, no voy a mostrar ningún proyecto, pero si entran a mi LinkedIn hay proyectos vinculados con eso, si quieren ver, o bueno, después conversamos y les paso otras cosas. Extrusoras de arcilla, desarrollamos tres tipos de extrusoras, en verdad desarrollamos una e integramos dos. Desarrollamos una extrusora de arcilla, que es la que se ve en la foto acá, se ve mi mouse, ¿no? En la pantalla, que es esta que está acá. Esta estaba especialmente diseñada, que no tenía nada de complejidad, era un tubo con arcilla que básicamente acá tenía como si fuera una especie de plafón o algo así, con un tornillo, y iba aplastando la arcilla, y la arcilla iba saliendo, y tenía sensores arriba y abajo para iniciar y terminar los programas. Integramos otras dos impresoras que se llaman WASP y WASP XL, que son impresoras italianas. Esas ya vienen funcionando y lo único que uno tiene que hacer es integrarlas al robot. Esa es, por ejemplo, una WASP pequeña. Y en este caso, por ejemplo, también nos encargábamos de todo el desarrollo. En algunos casos trabajamos, voy a mostrar ahora unos efectores finales que trabajamos con ingenieros, pero en algunos casos, como por ejemplo la WASP pequeña, toda la integración la hicimos nosotros. Entonces lo que hacíamos era resolver la comunicación entre lo que sería el CPU del robot y la máquina en particular, ¿no? Porque la WASP, que en este caso es una extrusora de arcilla, no tiene nada que ver con el robot, son dos cosas completamente distintas. Uno simplemente la sujeta al final del robot y la extrusora empieza a depositar arcilla, ¿no? Pero esto tiene un motor, tiene que funcionar y demás. Entonces, como nosotros queríamos linkear el programa del robot, los inicios, o sea, de cuando estuviera en determinada posición, empieza a imprimir, etcétera, etcétera, teníamos que hacer esa relación entre el CPU del robot, el programa que nosotros desarrollemos y la impresora en sí. Todo eso lo hacíamos utilizando diferentes herramientas que teníamos, como por ejemplo boards Arduino. Bueno, este es un ejemplo de eso y no quiero detenerme mucho más en eso. En general los robots yo no lo expliqué, pero el brazo robótico es algo relativamente, es muy complejo. Yo no sé hacer brazos robóticos, o sea, esto no es que lo hice, yo lo tomo, o sea, tomamos simplemente esta herramienta y la utilizamos para construir. Y como digo, sí, lo que desarrollamos fue estas herramientas que están al final. Los brazos en general tienen distintos ejes, se pueden mover en el espacio. En este caso tenían, por ejemplo, 6 ejes, ¿no? Entonces eso permitía un movimiento muy libre. Tienen limitaciones, que en general tienen un largo que pueden alcanzar, un largo, un alto, un radio de circunferencia hasta donde se pueden mover. Eso sí están anclados al piso, ¿no? Obviamente si uno tiene otra plataforma en donde pueden estar. Y en general tienen una carga para soportar, entonces siempre esos efectores finales tienen que estar pensados en relación a esas cargas, ¿no? Como les dije, bueno, teníamos las herramientas de adición, de adición, y están las herramientas para técnicas de sustracción, que principalmente que es el proyecto del que voy a presentar inmediatamente después de esta diapositiva, que está hecho con un alambre de cable caliente. Teníamos dos herramientas, pero era para utilizar con la misma técnica, que era básicamente para cortar bloques de EPS o de poliestireno. En el primer caso, esta es la primera herramienta que desarrollamos, que era una pinza al vacío, perdón, lo estoy marcando en mi otra pantalla. Era una pinza al vacío, que es esta, y el marco con el cable caliente estaba en el piso, y funcionaba perfecto, pero el único problema que teníamos era que no soportaba unos bloques muy grandes, entonces después lo tuvimos que cambiar a un marco con cable caliente montado sobre el robot. Este tenía además no solo el cable y todo el sistema eléctrico para calentar el cable mientras ejecutábamos la acción, sino que también esto lo hizo un equipo de ingenieros, pero nosotros lo diseñamos para que tenga un sistema neumático para que tense el cable a medida que el cable se calentaba, ¿no? Si uno calienta un cable, este se deforma, entonces lo que hacía el sistema neumático era tensarlo y mantenerlo todo el tiempo, digamos, bajo presión. Ese era el trabajo, digamos, como habitual del laboratorio como manager, desarrollando todo este tipo de herramientas para que se pudieran llevar adelante distintas tareas. Al mismo tiempo enseñábamos, desarrollábamos cursos,
fundamentalmente para posgrado en la Universidad de Pensilvania. Y este es uno de los proyectos que hicimos, que es uno de mis favoritos, que se llama Siteless House, que sería como casa sin sitio, que es una casa pensada para construirse con... Si alguien tiene alguna pregunta o algo, por favor, avísenme. La técnica se fue, la casa fue pensada para construirse con paneles prefabricados de hormigón, utilizando un tipo de hormigón con microfibras, que era en ese momento un desarrollo que estaba llevando adelante Cemex, el equipo de investigación de Cemex en Suiza. Y el objetivo de utilizar este hormigón con fibras era reducir el espesor de los paneles al máximo. Ahora voy a mostrar unos detalles, pero como en el centro los paneles tenían solamente 3 centímetros, ¿no? Y eso era para tratar de reducir al máximo el peso de las piezas. La casa había sido diseñada para ensamblarse, desarmarse y ser relocalizada, por eso Siteless House, por eso no tiene un sitio, ¿no? Vale aclarar que la casa era una casa pequeña, era una tiny house, tenía 30 metros cuadrados nada más. El diseño era modular, el módulo se repetía simétricamente 3 veces, y la idea un poco fue pensada para ahorrar tiempo de construcción y material. La estructura funcionaba como una cáscara, las piezas superiores se apoyaban sobre las piezas inferiores, y a su vez, alrededor de las ventanas y de la claraboya esta que hay arriba, había un marco que también formaba parte de la estructura. Todos los paneles, los encofrados de los paneles de hormigón estaban diseñados para fabricarse con EPS, o sea, con poliestireno expandido, y cortarse con el marco, con el hilo caliente, que fue la técnica, o sea, la herramienta que nosotros desarrollamos fue básicamente para este proyecto. ¿Qué cualidades tenían las superficies que estaban asociadas a la técnica? Y acá un poco viene lo que yo decía al principio, siempre y yo intento pensar la técnica vinculada a la forma, entonces básicamente, digamos, la cualidad que tenía la superficie asociada a la técnica era, por un lado, que era una superficie reglada. El hilo caliente, es bastante obvio lo que voy a decir, pero el hilo caliente es un objeto lineal, entonces solo puede generar este tipo de geometrías. Una superficie, digamos, cuyas reglas pueden tener cualquier forma, pero digamos, la línea matriz es una línea, es una línea, el robot, perdón, el cable. Y por otro lado, la textura era la resultante de cortar 2 o más veces el EPS con el cable caliente, utilizando diferentes trayectorias del robot. Esto es algo que lo van a tener que imaginar un poco, pero funcionaba de esa manera. Este es un video, a ver si se corre. Este es un video ejecutando una tarea, y básicamente, como se ve en el video, digamos, el robot se mueve el cable a través del espacio, corta la superficie esta arreglada que hayamos diseñado, digamos. Y cuando uno diseña 2 trayectorias distintas, pero corta una pieza por el mismo lugar, se producen los efectos que veíamos sobre la superficie de la casa, ¿no? Que estas texturas como extrañas, eso fue toda una línea de investigación dentro de la casa, de qué forma tenía que tener esa textura, digamos, para esas trayectorias para hacer texturas especiales, ¿no? Bueno, como mencioné antes, el cable tenía un sistema neumático, que eso permitía mantenerlo tensado permanentemente y evitar que se deformara con el calor. Si se deformaba con el calor, no lográbamos conseguir superficies regladas, que era el objetivo de la casa, ¿no? El tamaño del marco, la profundidad, estaban definidos en función de las dimensiones del material. O sea, nosotros habíamos hablado con nuestro proveedor más cercano en la ciudad de Filadelfia, y estos eran los tamaños que nosotros manejábamos. Entonces los tamaños de las piezas prefabricadas, los tamaños del material y el tamaño del marco están todos básicamente relacionados a lo que nos podíamos proveer, a lo que el robot podía soportar como un marco sobre su superficie sin tambalearse, digamos, y sin tener inconvenientes para poder ejecutar. Si tiene una carga mayor, el robot no ejecuta la tarea. Entonces, bueno, el marco estaba diseñado teniendo en cuenta todos esos parámetros. Esto es un poco en paralelo, digamos, a todos los desarrollos vinculados al robot. Nosotros trabajamos con el diseño de la casa, y para eso programamos una estructura de datos
La casa, como dije antes, trabajamos en diferentes software, pero particularmente nos deteníamos en Rhino y en Python para Grasshopper. Desarrollamos la estructura de datos. La estructura de datos es una serie básicamente de algoritmos que vinculan los diferentes elementos que puede haber en el diseño de la casa. Por ejemplo, no sé, acá los puntos de intersección entre las líneas que dividen los paneles y las curvas que definen la superficie arreglada. Bueno, esos puntos se vinculaban entre sí, se vinculaban con los ejes que tocaban los puntos, etcétera, etcétera. Y eso lo que nos permitía, cuáles eran los beneficios de hacer eso, eran que en términos de diseño, básicamente, cualquier modificación en principio que generábamos automáticamente hacía los cambios en cualquier aspecto del proyecto, y por otro lado, perdón, era muy sencillo recuperar información para poder fabricarla, ¿no? O sea, recuperar información de los paneles para poder cortar, saber qué panel estaba vinculado con otro, era muy sencillo teniendo esa estructura de datos de base, ¿no? La mayoría de proyectos que nosotros tenemos tienen estructuras de datos, y muchas veces lo que hacíamos también en el laboratorio era transferir esas estructuras de datos de un proyecto a otro, ¿no? Porque eso nos servía como facilitador para poder manufacturar, básicamente. No es solo una cuestión de diseño, sino también de manufactura. Esto, bueno, estas son las pruebas que hicimos de los paneles en Cemex Suiza, siempre yo colgada o trepada en algún lugar. Y este son un detalle del panel. Esta es la plataforma, la base, digamos, la platea. Había dos paneles, los paneles inferiores estaban anclados, digamos, al panel, esta era la forma, al panel, a la plataforma de base, y el panel superior se apoyaba sobre el panel inferior y a su vez sobre el marco que mencioné antes, que era la ventana claraboya, digamos, ¿no? No era exactamente el marco de la ventana, lo ven acá, pero a su vez había un segundo marco que era un marco estructural, ¿no? Porque si no, no se podía apoyar. El encofrado tenía tres partes, tenía un panel que era perdido, que quedaba adentro, como por fines para poder aislar, y un panel que quedaba por fuera, que ese era el que se tenía que reutilizar para las tres piezas distintas que tenía la casa, ¿no? Porque, como dije al principio, era simétrica y tenía tres lados iguales. Este es un poco el resultado de pensar el corte de los paneles vinculados a la técnica del corte de cable caliente, y básicamente son las texturas que se consiguen, ¿no? Como estas curvas que son medio raras, eh, a- cortando dos veces la misma superficie con distintas trayectorias, digamos, por el mismo, con distintas curvas, pero con similares trayectorias, ¿no? Diría yo. Entonces, bueno, todo ese estudio de patrones y textura fue realmente muy complejo en la casa, pero creo que es un poco, bueno, la belleza y la relación con la técnica, ¿no? Que es un poco lo que más nos interesaba. Y esto lo quería traer porque me parece, ¿cómo venimos? Bien, bastante bien de tiempo. Este es el desarrollo que hicimos para el diseño de la platea. Pues se diseñó un curso especial que se llamaba Advanced Fabrication, que lo di con un investigador asociado al Autonomous Manufacturing Lab, que se llama Masoud Akbathek, que tenía otro laboratorio en la Universidad de Pensilvania, y el próximo proyecto que voy a mostrar es con él. Y este curso lo dictamos con él, es un curso de graduados para la Universidad de Pensilvania, y los estudiantes lo que tenían que hacer eran diseñar las plataformas para la casa, tratando de ahorrar la mayor cantidad de concreto en ese diseño, ¿no? La idea, los estudiantes comenzaron estudiando distintas tipos de estructuras naturales, en este caso como la estructura interna del corcho, y bueno, evolucionaban esas formas a unas formas geométricas que pudieran, de nuevo, que hacían superficies regladas que pudieran cortar con los robots, hacían cálculos estructurales de cómo, digamos, cuál era la mejor geometría y cuál se comportaba de la mejor manera para poder, digamos, soportar las cargas del piso. Que el piso tenga esta forma nos permitía varias cosas. Una era ahorrar material, pero otro también era llevar todas las instalaciones a la plataforma de la casa, ¿no? Y que sea muy fácil este ensamblaje y desarmado que mencioné al principio.
Voy a pasar al segundo proyecto, que este es un proyecto que hice en el Polyhedral Structure Lab. De nuevo, mil disculpas por el inglés, se llama, o PSL, lo pueden buscar así en internet, en la Universidad de Pensilvania también. El laboratorio lo dirige Mesut Pazek, que es el arquitecto, perdón, el ingeniero que nombré recién. Y este es un proyecto bastante colaborativo, se hizo con el Polyhedral Structure Lab, Evanscape, que es una empresa que está en Nueva York, es una empresa de fabricación en general, tiene fabricación tradicional y fabricación avanzada, en cooperación con el Florissant Fossil Bed National Monument, perdón, mucho inglés, pero básicamente es un parque nacional que está en Colorado, que lo que hizo fue contratar al laboratorio de la Universidad de Pensilvania para desarrollar, con el objetivo de desarrollar un pabellón que pueda albergar y proteger un tronco de secuoya petrificado que era muy rico en fósiles que se encontraba en el parque. Este es básicamente el tronco que teníamos que proteger. Y el objetivo del pabellón fundamentalmente era que sea accesible a los visitantes, que los visitantes no solo puedan entrar, sino que también lo pudieran recorrer, y después proteger al tronco de las inclemencias climáticas del lugar. Como se ve acá, el lugar está permanentemente congelado, casi durante todo el año, y el agua no era tanto el problema proteger al tronco del agua que viniera de la nieve o de la lluvia, sino también del agua subterránea, ¿no? Que eso era lo que hacía que se congele, digamos, y que se pueda romper. Entonces, con esto en mente, la idea fue desarrollar, en principio habíamos arrancado pensando en una cúpula, perdón, me tengo que hacer referencia acá, en una cúpula, pero después, considerando que teníamos que tener en cuenta las vistas, lo abrimos en uno de sus lados y acumulamos el agua del otro, ¿no? Entonces aprovechábamos la forma para que se pudiera ver un reservorio de agua. ¿Cuál fue la metodología en 3 dimensiones que utilizamos para desarrollar este proyecto? Bueno, para el diseño se utilizó una técnica que se llama estática gráfica en 3 dimensiones. Todo esto, obviamente, está desarrollado computacionalmente. El método de estática gráfica lo pueden encontrar también como 3D Graphic Statics. Si, por ejemplo, quieren encontrar plugins, el laboratorio, el Polyhedral Structure Lab, desarrolló su propio plugin con algoritmos propios y estructuras de datos propios que desarrollamos en el laboratorio para poder digamos, trabajar con esta metodología en 3 dimensiones. El plugin se llama Polyframe, por si lo quieren buscar. ¿Y en qué consiste el método de estática gráfica? Básicamente es un método de estructura o de búsqueda formal de la estructura para generar estructuras funiculares que trabajen únicamente a la compresión. Lo voy a hacer muy simple porque el tema es bastante complejo, pero básicamente en estática gráfica el equilibrio estático de las estructuras se describe en 2 diagramas, que son los que se ven en la pantalla. Por un lado el diagrama de fuerzas y por el otro lado el diagrama de formas. Estos 2 diagramas son recíprocos y tienen una relación geométrica. Cada una de las líneas que se ve acá en este diagrama es una superficie en el diagrama de fuerzas. Cualquier transformación que uno haga en ese diagrama de fuerzas produce una modificación en el diagrama de formas. Y las magnitudes, el área, la magnitud del eje, digamos, en el diagrama de formas, está vinculada con el área de la superficie del diagrama de fuerzas, ¿no? Entonces, de nuevo, cualquier cambio que uno genera dentro de los diagramas afecta directamente la geometría en cada uno de los lados. El método resultaba muy útil, de hecho el próximo proyecto que voy a mostrar también lo desarrollé utilizando esta misma metodología, y es muy fácil porque uno tiene simultáneamente control sobre la geometría y la estructura, ¿no? Entonces tiene un control directo sobre lo que está pasando sobre las 2 cosas, y eso para nosotros era realmente interesante, ¿no? Además de, bueno, que nos ayudaba a desarrollar este tipo de geometrías, que era la idea original de hacer del proyecto. Estas son una serie de iteraciones sobre el pabellón, y este es el diseño del pabellón final.
pero sin ánimos de spoilear, ay, creo que saqué una imagen, venía, bueno, venía otra imagen y se ve que la moví en la presentación. Este es el diseño del pabellón final, pero antes de la construcción, el parque pidió un prototipo de prueba de concepto, porque querían asegurarse que las condiciones en el interior del pabellón sean las correctas para poder conservar el tronco, ¿no? El grupo de paleontología del parque quería hacer ese seguimiento. Entonces, con ese fin, en el 2024, el año pasado, o sea, el pabellón, el prototipo cumplió un año recién, y eso es lo que voy a contar ahora. Diseñamos esta pequeña estructura que básicamente era como una prueba de concepto de ese pabellón grande, pero escalado y hecho pequeño, ¿no? Para nosotros fue una posibilidad de poder poner a prueba también la metodología, las herramientas y el sistema de construcción. Pero no solo eso, sino que también durante un año entero teníamos que hacer registros de cómo el pabellón se comportaba en el sitio. Perdón, me perdí con las diapositivas, bueno, voy a tener que explicarlo acá. El pabellón básicamente consistía en una estructura, de nuevo, como dije, a compresión únicamente, era una estructura funicular que funcionaba solamente a la compresión. Estaba conformado por alrededor de 150 celdas y cada celda tenía entre 3 y 4 lados, eso se puede ver acá en la pantalla, o sea, cada una de estos como cuadraditos que se ven es una celda que está hecho con madera ¿cómo se dice? Contrachapado, ¿no? Es plywood, sí, como contrachapado creo que es. Está hecho con ese tipo de madera. Había algunas que tenían 3 lados, había algunas que tenían 4. Eh, y bueno, básicamente como mencioné recién, perdón, me había perdido, teníamos 100 celdas, lo que significaba que como tenían 3 o 4 lados, aproximadamente teníamos 150 teníamos un total de 500 piezas para cortar con el CNC, teníamos un CNC y un robot también que podía, digamos, cortar cada una de estas piezas sobre una placa. Y la dificultad que tenían era que todas estas celdas eran distintas, por lo tanto, todos los lados de las celdas eran también diferentes, o sea, toda la geometría era diferente. Entonces eso demandó, por un lado, hacer un programa muy similar al que había demostrado antes, que era una estructura de datos para que se pueda cortar, y hacer la traducción de cada uno de estos paneles, que acumulaban una cantidad de más o menos 30 placas por panel, hacer los programas de cada uno de estos paneles para poder imprimirlos. Para hacer eso lo que hicimos, por un lado, entonces teníamos la estructura de datos, que lo que hacía era generar la geometría, y después trabajamos con Autodesk PowerMill, que es un programa de Autodesk, que lo que hace es generar los códigos G para que el robot, este robot era un robot KUKA, y el robot KUKA funcionaba con código G. Entonces, básicamente el PowerMill lo que hacía era extraernos los programas para que el robot pueda cortar, ¿no? Y entonces lo que desarrollamos para hacer un proceso más continuo entre el desarrollo que habíamos hecho en Rhino, la estructura de datos y la información que teníamos guardada en PowerMill, fue desarrollar una API fuera de estos de los programas, que lo que hacía era una API, no, como un programita aparte, codificado en C++, que es otro lenguaje de programación, que lo que hacía era tomar los archivos que nosotros exportábamos de Rhino, o sea, las placas con los 30, con las 30, perdón, los paneles con las 30 placas adentro, y las importaba en PowerMill, ejecutaba todas las acciones que nosotros habíamos guardado previamente para poder cortar, y exportaba el archivo que nosotros necesitábamos llevar al robot. Voy a mostrar el videíto de ejecución. Me canso cuando lo cuento también, es como que pienso en todo lo que implicó el trabajo y...
Entonces, básicamente lo que hicimos fue automatizar no solo el proceso de diseño y de construcción, sino también la traducción de una cosa a otra, ¿no? Que muchas veces demanda pasar de un programa a otro. Esta vez lo que hicimos fue automatizar ese proceso también, ¿no? Voy a pasar de nuevo. Estas son algunas imágenes del pabellón. El pabellón todavía está en estudio, se cumplió un año en el mayo pasado, si mal no recuerdo. Y algo que no aclaré fue solamente utilizamos los robots para el corte de la estructura de madera. La cubierta, o sea, ese plástico que se ve por arriba es un ETFE, que es eso como una especie de tela, digamos, o plástico, ya alguien lo debe haber usado en otro tipo de proyectos, es muy utilizado en diferentes obras alrededor del mundo, funciona muy bien térmicamente. Y esta parte yo no la incluí porque esto lo hizo una empresa en particular que trabajó con nosotros, una empresa australiana que se llama Fabritecture. Y ellos diseñaron junto con nosotros los perfiles para la instalación de estas telas, ¿no? El ETF tiene unos perfiles que son estandarizados, ellos venden esos perfiles para todas las obras usan los mismos. Este pabellón requirió que se imprimiera en 3D, en metal, unos perfiles especiales para poder anclar esta tela al pabellón. Pero bueno, esto lo hizo la empresa, por eso no lo incluí en la conversación, sino también se hacía muy larga la presentación. Este es uno de los últimos proyectos que quiero mostrar, que es, esta vez no es el desarrollo de un edificio, sino más que nada de un producto, de un objeto, que lo hice en the City College of New York, que es la universidad pública de la ciudad de Nueva York, y consistió en el desarrollo de 2 ladrillos, hicimos 3, tengo 2 en pantalla, que se llamaban TPMS Concrete Units, que serían como unidades de concreto, y TPMS significa superficies mínimas triplemente periódicas, que ahora voy a explicar un poco de qué se trata. El objetivo del proyecto básicamente fue diseñar, construir y estudiar cómo estructuralmente estos bloques podían constituir una alternativa a un bloque de hormigón tradicional con geometrías complejas, en donde, digamos, uno al ensamblarlos en un muro podía conseguir un tipo de complejidad que no se conseguía en un muro tradicional y que permitieran reducir tanto la cantidad de hormigón como la cantidad de material que se necesitaba para hacer el molde, que en este caso volvía a ser EPS, volvía a ser poliestireno expandido, como en el proyecto que mostré al principio. Me vuelvo a meter en cuestiones de geometría, pero es bastante, para mí es crucial, de nuevo, y retomo el cuadro que puse al principio, para mí siempre es muy importante entender los proyectos con todas estas cuestiones simultáneamente. Geométricamente las superficies mínimas triplemente periódicas eran superficies que tenían múltiples ventajas. Por lo que dije, la principal que nos interesaba era que fueran mínimas porque digamos, la superficie mínima, la cualidad que tiene es que, dada una curvatura límite, digamos, unos bordes, el área de la superficie mínima es extrema con respecto a otro tipo de superficies que uno puede llegar a diseñar con el mismo borde, ¿no? Esto es un ejemplo muy simple, es cuando uno agarra un alambre, lo mete en jabón y lo saca y el jabón hace una forma, esa es una superficie mínima, básicamente, para entenderlo mejor. La metodología de diseño en 3 dimensiones que usamos era muy similar a la del pabellón, era estática gráfica en 3D. Usamos el mismo plugin que habíamos desarrollado en el Polyhedral Structure Lab, que se llama Polyframe. Esto es open source, lo pueden encontrar en cualquier plataforma, lo pueden descargar y usar para Rhino. Y que de nuevo automatizaba el proceso de conversión de un gráfico de fuerzas a uno de forma, ¿no? O sea, si bien nosotros creábamos el sistema de creación de los sistemas de fuerza estaban automatizados, Polyframe permitía hacer ese paso de uno a otro, ¿no? Otra cualidad que tenía las superficies mínimas y que era muy beneficiosa para este proyecto es que la curvatura media de una superficie mínima es nula. ¿Por qué? Porque como se ve en la pantalla, tiene una curva de la superficie, digamos, que es positiva y otra que es negativa. Entonces la suma de las dos, digamos, el promedio de las dos sería negativo, no sería nulo.
Entonces, esto era interesante porque básicamente son estas dos curvaturas, son equivalentes, son opuestas y como resultado siempre da cero. Y si uno piensa en la técnica de fabricación, el cable de alambre caliente básicamente podía recorrer estas dos trayectorias sin tener ningún tipo de interferencia, ¿no? Porque una la hacía en un sentido positivo y otro en un sentido negativo. Entonces uno podía cortar la superficie del derecho, digamos, y del revés, aprovechándose de la técnica y del beneficio que nos daba el uso de la superficie mínima. Desarrollamos tres, hay dos superficies mínimas que son estas dos del principio, que son conocidas, son estructuras matemáticas que uno, digamos, puede encontrar las fórmulas online, y lo que nosotros hicimos fue desarrollar híbridos, ¿no? Encontramos los diagramas de fuerza, esto también es información que se puede encontrar en libros, esto no es parte, no es ningún secreto ni ninguna invención en particular, pero estos básicamente son los diagramas de fuerza de las superficies mínimas, y que lo que nosotros hacíamos era combinar estos diagramas de fuerza, siempre, perdón, no lo aclaré, pero están conformados por tetraedros. Entonces nosotros lo que hacíamos era combinar los tetraedros para producir una superficie nueva, híbrida, ¿no? Y ese es el caso de esta última, que es un híbrido. Bueno, estos son los cortes de los moldes de EPS, utilizando el marco con cable caliente. Y la particularidad que tuvo este proyecto fue que desarrollamos un marco un poquitito más sencillo que el que habíamos hecho anteriormente, pero le adicionamos una cámara, y la cámara básicamente lo que hacía, la cámara trabajaba con un sistema de visión por computadora, computer vision, detectaba o sea, observaba un rango de visión, tenía un rango de visión sobre la superficie de la mesa, detectaba la presencia del objeto. La técnica computer vision que usamos se llamaba de profundidad. Entonces lo que hacía era un mapa del bloque que se traducía después a un bloque en 3D, ¿no? Básicamente lo observaba, producía esas imágenes y después eso se traducía en un objeto en 3 dimensiones. ¿Por qué utilizábamos la cámara? Parece bastante complejo por distintas razones. Uno, porque no hacía falta ser muy preciso en dónde se colocaba ese bloque. Uno lo podía poner más a la derecha, más a la izquierda, más cerca del robot, más lejos, y la cámara lo iba a detectar, y eso automáticamente formaba parte del programa. Entonces era mucho más continuo, ¿no?, el proceso de fabricación sin demasiadas restricciones. Y el segundo beneficio, o el segundo motivo por el cual incorporamos la cámara, fue que usamos EPS no reciclado, sino como en desuso, ¿no? O sea, tomamos bloques de hormigón de EPS que habían sido descartados para reciclarlos, digamos, para darles un nuevo uso. Esto básicamente era un pedazo, un corte, fuimos a distintos lugares, básicamente recolectamos residuos de EPS para poder hacerlo. Esto estaba un poco en coordinación con una política que tenía Nueva York en ese momento de tratar de eliminar por completo el uso de EPS, fundamentalmente de recipientes de comida y demás, pero bueno, tenía un poco de sentido dentro también de ese marco. Y como los desperdicios en general eran pequeños, lo que nosotros teníamos que tratar era de que también las partes que conformaran ese encofrado sean pequeños. Y ahí viene un poco el beneficio de haber usado las superficies mínimas triplemente periódicas, porque eso nos permitía fácilmente, digamos, seccionar, particionar esas estructuras en muchas partes sin tener que agregar complejidad al sistema, ¿no? O sea, básicamente estos cortes eran 3 veces lo mismo, ¿no? Y eso era el beneficio un poco que teníamos de la utilización de las superficies mínimas. Otro beneficio que no mencioné, pero fue utilizando la técnica de estática gráfica en 3D, es que los resultados de los diagramas de forma siempre eran superficies planas. Entonces eso de nuevo era muy fácil de fabricar con la técnica del cable caliente en EPS. Otra cosa que descubrimos en el proyecto era que cuanto más pequeños los pedazos, más posibilidades teníamos de
ahorrar material, ¿no? O sea, si se acuerdan el video que mostré al principio, cuando cortaba bloques muy grandes, los desperdicios eran muy grandes y eso era una preocupación que nosotros teníamos principalmente en el primer proyecto, que fue cómo ahorrar material. Entonces fue por eso que en este no solo incorporamos la cámara, sino que también pensamos en cómo se tenía que diseccionar esas partes la mayor cantidad de veces para ahorrar mucho material. Esas piezas fueron probadas estructuralmente. La más eficiente resultó ser la híbrida, o sea, todas tienen la capacidad son autoportantes y tienen capacidades estructurales, digamos, básicas, por decirlo así, pero la que mejor se comporta estructuralmente es la híbrida. De los híbridos nosotros desarrollamos como 10 piezas, pero fueron estas las únicas, bueno, testeadas, publicadas y demás, por eso es que la incluí en el paper, la presentación, perdón. Hay un paper de eso, por eso me confundí. Hay un paper escrito sobre esto, bueno, del cual se puede ver, si a alguien le interesa, después lo puedo compartir. Bueno, y ahora bien, llegué al final de la presentación, que es donde quería llegar, que es a mi querido país, Argentina, y para mí es importantísimo este proyecto, porque básicamente es la oportunidad de pensar algunas de las cosas de las que había trabajado en Argentina, teniendo, digamos, un poco por detrás otros interrogatorios, ¿no? De qué hacer con esto acá. Si va a funcionar, digamos, qué condiciones tiene nuestro país para incorporar este tipo de tecnología a la manufactura de arquitectura, porque aclaro que este tipo de tecnología en otras industrias ya está y hace bastante tiempo, pero qué beneficios o no tiene incorporarlos a la manufactura de arquitectura, qué impacto social tiene esto sobre la estructura, digamos, del trabajo, tal cual como la conocemos. Entonces, para mí, no quiero cargar tanto sobre este proyecto, pero sí es la posibilidad de empezar a pensar estas cuestiones acá en Argentina. Y lo que voy a mostrar es un pequeño, digamos, adelanto de un trabajo que mostramos hace 2 semanas en Proyectar Córdoba, que fue un evento sobre el desarrollismo que se hizo en la ciudad de Córdoba, y en donde mostramos la impresión 3D usando morteros cementicios, morteros avanzados, que fueron desarrollados por Holcim, por Holcim Argentina, digamos, estos morteros fueron desarrollados en el país. En colaboración, el proyecto es con Technics, es una empresa también cordobesa. Technics se dedica, bueno, Holcim obviamente se dedica perdón, no voy a decir no voy a explicar mucho qué hacen porque creo que sería mala explicándolo, pero básicamente tienen distintos tipos de desarrollos de morteros y cementos y demás, y tienen toda una línea de productos. Y Technics también voy a ser mala posiblemente explicándolo, pero se dedican a desarrollar maquinarias de distinto tipo y para distintos tipos de industria. Y entre esos, un proyecto con el que vienen trabajando hace mucho tiempo, creo que en 2018, uno de los ingenieros que trabaja en el proyecto y que es el referente para nosotros, que es el ingeniero José Luperi, viene trabajando con el desarrollo de la impresora 3D, ¿no? Más o menos desde el 2018 viene trabajando él personalmente, bueno, y después dentro del marco de la empresa. El mortero que desarrolló Holcim lo hace, por si a alguien le interesa, dentro del Centro de Innovación. El referente dentro del Centro de Innovación es el ingeniero Raúl López y la ingeniera Carla Acuña, que fueron con quienes yo trabajé, digamos, cooperativamente para desarrollar este proyecto que se mostró en Proyectar Córdoba. ¿Cuál fue el trabajo? Esto es un videito que mostramos también en la semana pasada en Proyectar Córdoba, es bastante sencillo, pero básicamente las partes de la producción tienen que ver con el diseño y la producción de material simultáneamente. El diseño requiere diseño de la forma, optimización, análisis estructural y programación en el lenguaje del robot, que es un poco lo que yo vengo mostrando. Y la producción del material tiene que ver con un mortero que es monocomponente, y que se mezcla en una mezcladora con un líquido, con agua, y después se imprime, básicamente. Para este caso se utilizó un robot proveniente de China que se llama Pujar y que está integrado bueno, con el resto de la maquinaria, ¿no? Y este es el proceso de producción. Para Proyectar Córdoba hicimos una serie de estructuras, por llamarlo así, o nosotros lo llamamos tótems, y la idea era mostrar
algunas cuestiones de la impresión 3D. Yo ya había trabajado con impresión 3D de arcilla en la Universidad en Pensilvania, en el AML, había trabajado con impresión de concreto en Evanscape, en Nueva York, y entonces un poco la idea de acá era testear estos morteros, testear la capacidad que tenían para producir distintas cosas, ¿no? Desde voladizos hasta texturas, bueno, cuál era la capacidad y digamos, qué características tenía que tener este mortero y las características del programa, porque conocer un robot nuevo digamos, toda una investigación para, bueno, para satisfactoriamente producir estas piezas. Entonces, bueno, diseñamos una serie de objetos, elegimos finalmente esta que se ve acá, que es la que presentamos en el evento, que era una pieza constituida de 5 partes, si no recuerdo, sí, de 5 partes, que se imprimieron todas por separado, eran extrusiones verticales, se imprimieron todas por separado y se apilaron en la obra. Tenía en la obra, en el stand, ¿no? Tenían una estructura interior que lo que hacía era primero guiarnos de cómo se tenía que armar y después, bueno, mantener toda la estructura erguida. Y además agregaba tiempo de impresión que nos venía bien para la producción de las piezas. Se imprimió también esta y se mostró parcialmente los resultados en una pieza un poquito más pequeña. Este es un videíto. Quiero apagar el audio y lo voy a sacar. Creo que se nos escucha hablando al final, pero básicamente esto es un poco en lo que consiste la impresión. Este es el mortero. Hay distintas formas de planificarlo. Nosotros fuimos armando una trayectoria espiralada para poder tener continuidad en la impresión de la pieza. Y como ven la impresión, el material se va depositando continuamente, ¿no? Y va formando la estructura. Y tiene una cierta complejidad. Todos, me imagino que quienes son arquitectos han trabajado con hormigón y saben la complejidad del trabajo con el material. Eh, y básicamente la mayor complejidad es que el material fragúe al momento en que lo tiene que hacer, ¿no? Primero, para poder soportar las cargas de las capas que vienen, pero no tan rápido como para producir un inconveniente en el robot. Y me refiero a esto que fragüe dentro de la manguera, ¿no? Por ejemplo, antes de que salga por la boquilla, y bueno, eso puede producir básicamente que el sistema deje de funcionar. El video es largo, así que lo voy a pasar porque ya me estoy ocupando 1 hora. Y esto es lo que exhibimos, en lo que se podía ver en el stand de Córdoba. La semana que viene va a estar en Buenos Aires, hay una feria de la construcción y Holcim lo va a traer y lo va a exhibir también en su pabellón. Pero bueno, básicamente esta es la forma que se podía ver. Bueno, creo que con esto voy a terminar porque ya me pasé del tiempo, son 50 minutos. Vos me dirás, Isabel. Maru, yo tengo una pregunta. ¿Puedo? Sí, sí, obvio. Eh, ¿Vos qué beneficios le ves a la impresión 3D así con hormigón? O sea, porque en tiempos es más rápido y costos y Bueno, todo. sí, sí, la pregunta está bárbara, perdón. Ya al final, yo esto no sé si lo mencioné. A ver, le encuentro varios beneficios. El primero es la posibilidad de customizar, ¿no? O sea, en todos los proyectos que mostré, me parece que hay una posibilidad de producir variaciones sin agregar tiempo extra a la construcción, y eso me parece el principal beneficio, ¿no? La posibilidad de customizar las piezas. Uno podría imprimir 100 piezas iguales o 100 piezas distintas, que en términos de diseño, si uno tiene una buena metodología de diseño, no agregaría tiempo, pero en términos de construcción es exactamente lo mismo, ¿no? Excepto que, bueno, varían tamaños, longitudes y demás, pero si las longitudes son las mismas, la forma podría cambiar, no podría customizar. El segundo beneficio es que no se tienen que producir encofrados, entonces creo que ahí hay un beneficio importante. Hay un ahorro del material, muchos podrían cuestionar de todas formas, o sea, para mí, digamos, en términos de sostenibilidad y en términos ambientales tiene muchos beneficios. Hay quienes podrían cuestionar un poco la producción del hormigón en relación a eso, pero me parece que
sacar al encofrado como parte del sistema, eso trae también otros beneficios. Y creo que también facilita o trae mucha flexibilidad en términos de diseño, no solo la customización, sino que permite hacer geometrías que quizás son complejas de hacer de otra forma. En términos de tiempo, es mucho menor el tiempo de producción es muy chiquito. Por ejemplo, la pieza esta que mostré se hizo más o menos en 10 minutos, 3 minutos por capa, así que sí, más o menos 15 minutos en total. O sea que es muy cortito, si todo sale bien, ¿no? Si hay algún problema en el trayecto, ¿no? Y lo que más lleva tiempo es lo anterior, ¿no? Que es como bueno, el traer el material, el cargarlo en la mezcladora, en que las cosas funcionen bien, que en general, digamos, uno con la práctica ya vas conociendo, digamos, lo que querés imprimir, cómo tiene que ser, el tamaño, etcétera, etcétera, qué cantidad de agua necesitas. Entonces uno va conociendo eh, cómo, cómo funciona la máquina, pero el tiempo yo diría que está puesto en ese proceso y no tanto en lo que pasa después. Las piezas son muy rápidas de producir. Perfecto. Y una pregunta más. Sí, El tema de escala, porque lo veo también en Icon y otros en Estados Unidos, como que no pasan más de una casa, ¿no? Como que, sí. o sea, ¿cómo se piensa escalar esto a edificios o algo así? ¿O es simplemente... En principio, a ver, yo creo que esto tiene, primero hay que definir bien una agenda de cómo, de hacia dónde se quiere ir. La producción, tanto de a manos de Technics como a manos de Holcim, es producir en principio un mortero, impresiones con mortero. Los morteros no tienen la capacidad estructural que puede tener el hormigón, que tiene piedra. Este, entonces, la escala es arquitecturizable. Ellos, de hecho, previo a que yo me una al proyecto, hicieron un muro que tiene 2 metros. O sea que es arquitecturizable, es posible, se puede hacer, pero todavía hay un largo camino como para que funcione en una escala, digamos, en pensarla en una escala grande, ¿no? Hay algo que para mí es importante aclarar, que es cómo se piensan estos objetos. Si se piensan como objetos prefabricados, la escala podría ser mucho más grande, porque son piezas, digamos. Claro. Entonces, perdón, la arquitectura a la que se aplica Sí, sí. es mucho más grande, ¿no? Pero si se piensa como una cuestión de producir solamente una casa a partir de la impresión continua con un robot, con otro tipo de impresoras, no con esta, ¿no? El robot puede imprimir piezas relativamente chicas porque el alcance, o sea, es Sí. bastante grande, son 2 metros, pero bueno, no es lo que nos estamos imaginando quizás con un pórtico, como puede ser el caso de Claro. Icon, o bueno, o otros, o la empresa Cobalt, por ejemplo, que tiene unos marcos de otro tamaño, que pueden producir, digamos, una casa entera, ¿no? No, no está bueno porque le están enfrentando con mucha seriedad y profesionalismo, pero con la mano, como el brazo robótico o la máquina, ¿la están haciendo ustedes o la traen o cómo van a hacer? No, no, todo lo lindo creo que tiene este proyecto es que todo está desarrollado acá en el país. O sea, el Ah, mortero es increíble. un mortero que hizo Bueno. Holcim en el Centro de Innovación de Holcim en Córdoba, desarrollado especialmente para este proyecto. Y lo único que hizo Technics, el robot no es un robot de ellos, es un robot, digamos, comprado una empresa que hace robots, pero toda la integración sí la hicieron ellos, que me Ah, parece que buenísimo. ahí, digamos, está digamos, la validez del trabajo, ¿no? Ellos, Claro. digamos, todo el tipo de Claro, no es, máquinas que hacen, no es algo importado, sino que es muy genuino desde el inicio. exacto, es algo desarrollado exclusivamente en la empresa, ¿no? Que es un poco como ellos, que entiendo yo, digamos, de nuevo, no quiero hablar en nombre de otras empresas porque no me corresponde, pero entiendo yo que es lo que hacen, digamos, con todas las maquinarias las desarrollan desde cero ellos, ¿no? O sea, todo el control numérico de las máquinas, todo, digamos, desde la forma hasta los programas, todo lo desarrollan ellos y creo que, bueno, esa es la gran validez que tiene Claro. este proyecto, ¿no? Que Ahí te están todavía, preguntando, digamos, Maru, una algo que escala está. pequeña. Ahí te Sí. preguntan algo que está buena la pregunta, creo, en el chat. Ah, no, vos Isa, decime, yo no estaba Sí, mirando sí, el justo chat. estaba esperando que Gracias, Feli. terminaran de contestar la pregunta anterior. Y bueno, Lucre pregunta si trabajaste con material arcilla y paja. Arcilla sí, no lo incluí en la presentación porque se hacía muy largo, pero básicamente en el AML teníamos 3 extrusores de arcilla, que son los que mencioné, los WASP,
que es una empresa italiana, nosotros integramos WASP con los robots y teníamos nuestro propio extrusor de arcilla. Nunca trabajé, la verdad que no, con paja nunca trabajé tampoco. Entiendo que hay un montón de materiales nuevos, hay un montón de gente en Argentina tratando de desarrollar materiales, digamos, más, Más ecosustentables. claro, alternativos, biodegradables. Hay muchas cosas en relación a eso bueno, que es muy interesante, pero yo no lo hice y bueno, no. Puedo recomendar, digamos, quiénes son las personas que lo hacen, pero yo no lo hice. No tengo experiencia en eso, pero bueno, sí es súper interesante. ¿Qué tal el resultado de resistencia frente a sismo de este último proyecto o de cuál? No, en las experiencias que viste en arcilla, que hiciste en arcilla. La verdad que las piezas de arcilla nunca las testeamos. O sea, lo único que testeamos fue el pabellón. El pabellón obviamente está testeado estructuralmente, bueno, está ahí, se sostiene todavía hace un año que está. Las piezas de hormigón están testeadas y funcionan. La arcilla nunca la testeamos. No sé cómo funciona y de nuevo sería responder una pregunta que no la sé responder porque no lo sé. Este, Bueno, gracias. Súper interesante y un poco si hacemos como el lineamiento de las charlas que venimos trayendo, lo interesante de esta fue que vos te metiste más en la cocina, o sea, vos mostraste realmente las tripas del proyecto y Sí. cómo es qué es lo que pasa detrás de todo esto que vemos como un output de una morfología impresionante y que un poco en las charlas anteriores nunca habíamos llegado a ahondar en qué pasaba detrás de la morfología, ¿no? Cómo era este proceso que parece tan sencillo, pero que en realidad tiene una complejidad impresionante, no solo desde la instrumentación de la materialidad, sino desde el principio, desde el concepto mismo del proyecto, donde vos estás hablando de cuestiones matemáticas que a veces los arquitectos le escapamos bastante, todo lo que tiene que ver con la matemática por ahí es como que es mala palabra, pero de pronto entender que las formas son matemáticas y que a veces una morfología tiene por detrás una ecuación que la resuelve y que estas morfologías complejas son las que te permiten salir de la manera que nosotros vemos de manera de... por ahí tenemos una simplificación morfológica debido a que desconocemos este tipo de herramientas que tienen que ver con la matemática, que no son fáciles de abordar, que necesitas todo un training para entenderlas, para poder utilizarlas, pero que tal como veníamos hablando, posiblemente esta charla sirva como un despertar de la curiosidad de alguien que diga, la matemática es lo que está detrás de una morfología compleja que me puede llevar a un resultado distinto del que estamos acostumbrados a ver. Entonces, posiblemente el haber visto el backstage de todo lo que pasa en estos procesos también sirve como incentivo para que los que tengan curiosidad intenten explorar un poco estas alternativas. Es un aprendizaje que no es de un día para el otro. Bueno, Mariana, vos sabés que esto lleva todo un tiempo de aprendizaje, pero sí lo que buscábamos era acercar estos procesos y mostrar de qué manera se piensan estos proyectos, que no es simplemente enchufar un robot y decirle, hace esto, simplifica del punto A al punto B, sino que hay toda una conceptualización previa, un análisis, una manera de pensar, una manera de ver, una manera de analizar los problemas en función del resultado que vamos a obtener a través de un uso de una herramienta específica que posiblemente en un inicio no se había pensado para la arquitectura y que al introducirla estamos generando cambios que están hoy por hoy en una escala mucho más chica, porque obviamente todavía no hemos podido todavía lograr la escala masiva debido a las limitaciones tanto del proyecto como de las herramientas, pero que sí, de alguna manera, esto es como la parte, el embrión o el inicio
de algo que posiblemente, no sé, en el 2050 posiblemente esto sea la manera que utilicemos todos los días para construir y que posiblemente sea la charla cotidiana que tengamos los arquitectos en un futuro. ¿Quién te dice? Me pasó tal cosa con un robot, me encontró el repuesto, o no tengo un problema con este algoritmo, o este script no me funciona. Así como hoy hablamos del mortero, hablamos del ladrillo y hablamos de otras cosas que son mucho más cotidianas para nosotros hoy en día. No sé si alguien más tiene alguna otra pregunta. Yo tenía una duda. Primero que nada, muchísimas gracias por esta serie de charlas que son muy buenas, nos abren muchísimo la cabeza para investigar sobre otro lado y para diseñar desde otro lado. Bueno, vos, Mariana, muchas gracias por compartir tu experiencia. Y bueno, me quedó una duda un poco con algo que no conocía, que es el robot este de cable caliente que hicieron para esculpir el EPS. Y nombrabas que estaban usando el computer vision, digamos, para directamente esculpirlo mediante una cámara, ¿no? Quería saber qué precisión o cómo logran la precisión, estimo que es milimétrica, eh, para ponerlo en cualquier lado y que lo esculpa de manera milimétrica y qué tipo de cámara usan, si tiene algún láser LiDAR o es simplemente como algo de fotogrametría, ¿no? Eso en realidad. Sí, es buenísima la pregunta. No, o sea, cuando empezamos a trabajar con el proyecto, tuvimos dos ideas. Una era ir con computer vision y la otra era ir con fotogrametría. La fotogrametría lo que nos permitía era tener el volumen exacto de cómo era, pero era bastante impreciso en relación a la ubicación que tenía la pieza con el robot, ¿no? O sea, y además teníamos que ejecutar un programa con el robot previo a que viera, ¿no? Porque, digamos, la fotogrametría tenés que generar, o por lo menos la que usábamos en ese momento, teníamos que sacar muchas fotos para lograr tener el volumen. Entonces, la Computer Vision lo que nos permitiera tener una cámara estática. Entonces, lo que hacía la cámara era escanear la pieza y utilizaba, la técnica era como de percepción por profundidades, ¿no? Entonces, la cámara se llama, me voy a meter en especificaciones, pero bueno, no sé si está tan bueno, pero quiero contestar la pregunta porque realmente me parece buena. La cámara se llama Time of Flight cámara, como tiempo de vuelo creo que es, bueno, no sé, pero ese es el nombre de la cámara, no sé cómo es la traducción, y básicamente lo que mide es, tiene un láser y un sensor. El láser lo que hace es emitir una luz hacia cualquier superficie que tiene cerca, y lo que mide es el tiempo que tarda en rebotar esa luz de vuelta a la cámara. Entonces con eso lo que hace es medir la distancia a todos los puntos del campo de visión que tienen. Entonces lo que nosotros pensábamos era, bueno, nosotros apoyamos el bloque, medimos con eso la distancia a todos los puntos que puede generar la cámara dentro del campo de visión, y con eso se hace, sacamos no solo el borde de la geometría, sino también la profundidad que va teniendo en cada uno de los lugares. Tenía algunos defectos de todas formas el sistema, porque por ejemplo siempre teníamos que cortar las piezas planas abajo para poder apoyarlas, a veces de los laterales no lo escaneaba del todo bien, o sea, tenía algún tipo de complejidad, pero lo que nosotros nos queríamos garantizar era que ese escaneo se haga con la cámara estática, y que el programa del robot se ejecute después. Entonces, ¿cómo era el proceso? Nosotros escaneábamos, o sea, se obtenían las mediciones con las imágenes, con la percepción por profundidad, se obtenía una serie de valores de esas profundidades, y con eso se hacía un modelo 3D. Y ese modelo 3D se comparaba con la librería de piezas de estas superficies mínimas que teníamos ya guardadas en Rhino, que era donde las habíamos generado. Cuando nos dábamos cuenta que una de estas piezas podía encajar, ahí cortaba directamente. Entonces lo que queríamos demostrar era que el sistema tenía cierta autonomía, ¿no? Que nosotros podíamos dejar el bloque y casi irnos, y que corría solo de principio a fin y cortaba la pieza que nosotros queríamos. Bueno, básicamente ese es el argumento. La fotogrametría podría haber servido bastante, pero quizás lo que tendríamos que haber hecho es escanear primero, o sea, construir todos los modelos digitales, bueno, no sé, construir todo y hacer una librería, después compararlos, no sé, pero seguro sí tenía que haber un programa del robot corriendo antes de que, o mientras estaban tomando las fotos, ¿no?
Fue por eso por la descartamos. Pero la verdad que podría haber sido otra forma de hacerlo, ¿no? Como que lo descartamos al principio, pero se podría hacer tranquilamente. A mí me quedó Y una pequeña duda. lograban, perdón, Sí. y lograban una precisión al milímetro, tenían calculado más o menos la precisión que lograban, ¿o? Sí, o sea, lográbamos bastante precisión porque lo que hacíamos era tomar muchas fotografías. Entonces tomábamos muchas fotografías, tomábamos muchas mediciones durante algunos minutos, hacíamos correr, digamos, el programa muchas veces y después sacábamos un promedio. Eso es lo que hacíamos. Y la verdad que era bastante preciso. Eh, o sea, a Ah, ver, muy no me bueno. voy a, digamos, no creo que hay cámaras mucho más precisas de las que nosotros usamos, hay metodologías, pero bueno, esta era precisa, digamos, o sea, nunca por lo menos le erraba, quizás por algún milímetro, pero nunca le erraba, nosotros eso lo teníamos contemplado dentro de las tolerancias de fabricación y siempre cortaba dentro del bloque, o sea, nunca cortaba fuera del, eso también estaba contemplado en el programa, ¿no? Eh, Muy bueno, me imagino que debe haber sido difícil, ¿no? Difícil, sí, sí, ese proyecto fue complicado, sí. Bueno, hay un paper, el de recién lo pusimos en los comentarios, si lo quieren leer, bueno, nada, está publicado. Apto por el fin de largo. No creo, no lo recomiendo, no. Puedo recomendar una serie de Netflix mejor. No, 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 ya que estamos en la temática, empiecen por el paper, eso sería como un súper buen inicio. No, la única duda que me quedaba era porque ustedes hablaban del EPS reciclado, Ujú. y obviamente que el EPS reciclado no viene con la morfología que ustedes esperaban, sino que tenía su propia morfología. En verdad ahí yo cometí un error cuando estaba explicando, perdón, no era reciclado, eran piezas de descarte, que es distinto, porque en un momento evaluamos, o sea, fuimos a una fábrica que reciclaba EPS, eh, le agregaba mucho, consumo de energía, ¿no? Como reciclarlo, entonces lo que nosotros queríamos era tratar de ahorrar material a través de la elección de la geometría, a través de la técnica, a través de reutilizar. Entonces nos parecía que elegir un EPS reciclado que encima le agregaba más energía a la producción de ese reciclado no tenía sentido. Entonces no era reciclado, sino que era de descarte. O sea, piezas que se descartaban, por ejemplo, no sé, había un lugar que, no sé, se guardaban barcos cerca de donde yo vivía y tenían toneladas de piezas de EPS tiradas, digamos, porque en placa más que nada, ¿no? Después, bueno, no sé, bloques que en la misma escuela se descartaban, ¿no? Que no se usaban. Eh, bueno, no sé, le sacamos de todos lados. Había una empresa que hacía como cosas para vidrieras, ¿no? Entonces, todo lo que descartaban, objetos para vidrieras en Nueva York, y los producían en EPS, después los pintaban, hacían cosas artísticas, también un montón de descarte. Entonces, de ahí sacábamos esas piezas que utilizamos para el proyecto. Pero Pero no era estas reciclado, piezas era. no venían con la morfología que ustedes esperaban en la comercial, No, sino tenían, entonces, ¿qué hacían? Generaban un escaneo, un point cloud de eso para poder introducirlo. exacto, Bien, claro. esa era la duda que tenía. Sí, eso es lo que hacíamos, sí. Era poder tener, digamos, como no venían con la forma esperada, en el caso de la casa, nosotros comprábamos los bloques al proveedor en Filadelfia y eran bloques que ya sabíamos el tamaño que tenían, entonces, bueno, en el programa era mucho más fácil de integrarlo, sabíamos a qué distancia estaba del robot, etcétera, etcétera, las geometrías eran más o menos precisas, pero bueno, en este caso no, como eran de descarte, cada una venía con la forma que venía, ¿no? Era como... Todo un desafío. O sea, sobre que era sencillito, ustedes le agregaban una Le capa. Cuando agregábamos ya un poco estaban más de complejidad. claro, cuando ustedes ya En verdad estaban también aburridos, había como varias cuestiones, lo que queríamos demostrar primero era que era posible fabricar, hacer un proceso de diseño, del diseño de la fabricación que sea sin interrupciones, ¿no? Porque muchas veces lo que nos pasaba era que, bueno, diseñábamos, después había que hacer la traducción, después había que cargar en el robot, correr el robot, etcétera, etcétera. Entonces lo que queríamos era una prueba de concepto para ver que esto podía funcionar de principio a fin, digamos, sin ningún tipo de interrupción, y que eso podía ser muy útil, por ejemplo, para hacer trabajos peligrosos, ¿no? En donde uno puede dejar corriendo esto e irse o alejarse para que suceda, digamos, y no tener que exponerse a algo que puede ser más peligroso. Y la segunda era para el reciclado en general, ¿no? Que se podía utilizar la visión por computadora para reciclar cualquier tipo de piezas.
no sé, uno puede pensar, por ejemplo, en un ladrillo, en una obra se producen un montón de desperdicios de materiales en general, ¿no? Puede ser ladrillo, pueden ser cerámicos, hay cosas que se rompen todo el tiempo. Entonces, un proyecto de este tipo puede ser, por lo menos el inicio, ¿no? No digo que esté totalmente resuelto, porque hay un montón de ideas que, digamos, a todos se les ocurre a medida que me van escuchando, pero que puede ser el principio para pensar, bueno, qué se hace con el descarte, ¿no? O sea, cómo se puede aprovechar el descarte para hacer algo lindo, para hacer algo, bueno, que tenga como una cierta complejidad y no simplemente tirarlo, ¿no? Que bueno, que eso es una problemática que me parece que hoy en día creo que muchas personas están pensando y tratando de incorporar en la práctica. Y un poco todo lo que decía Lucre, es Ujú, cómo incorporar la dimensión de la ecología o la sustentabilidad en este tipo de ujú, proyectos. ujú. Bueno, creo que ha sido una súper productiva charla. Espero que todos se hayan venido con muchas ideas para el fin de largo, para empezar a explorar y practicar. Y agradecerles a todos, porque la previa de un feriado, de un fin de largo, realmente hay que ponerle onda a sentarse a participar en la charla un jueves a las 7 8 de la noche. Y agradecerles, invitarlos a la próxima, que es la última charla que va a ser híbrida en Capitalinas, en la sede de Acento Global. Y bueno, esperemos que esto sirva como un disparador, que sirva como algo como para inspirar y para que podamos crear nuevas realidades en Argentina. El talento está, solamente falta encontrar la forma. Sí, Eh, sí, armar equipos. Armar Eso es equipos, importante, muy armar importante. equipos. Bueno, les agradecemos muchísimo a Muchas todos. gracias. Esperemos que haya sido de su agrado, su interés y nos vemos en la próxima. Buen fin de. Gracias. Adiós.